Jeremías capítulos 10 al 12. Hasta los mismos profetas se hacían la típica pregunta que seguramente nos sigamos haciendo el día de hoy. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices todos los traidores? Es algo que, pues en general, no solemos entender porque no tiene lógica, porque a las personas que mienten, que traicionan, que son desleales, que hacen daño a los demás, las personas injustas, ¿por qué tienen éxito o les va bien? Y a las personas que son justas, que son buenas, que hacen todo por los demás, les pasan cosas que supuestamente no les deberían pasar. O sea, es algo que no nos cabe, no nos cabe en nuestra mente humana. Entonces, estamos viendo no como solo las personas preguntaban esto, sino también los mismos profetas, que son personas, pero a pesar de tener esa relación tan cercana con Dios, también tenían esas dudas y esas preguntas, también sufrían, también tenían miedos, inseguridades. O sea, al fin y al cabo son personas, eran personas. En este caso, Jeremías se encuentra dialogando con Dios y diciéndole, oye, ¿esto por qué? Jeremías pregunta esa duda que tiene. Pero esto lo veremos más al final, que llega en el último capítulo. Primero vamos con el 10, que contrasta a los ídolos y al Dios verdadero. Para ponernos en contexto, estábamos en una época, en un tiempo, donde la idolatría estaba en auge, que cualquier persona o la mayor parte de las personas adoraban a ídolos. Entonces, no solo adoraban a Dios, si adoraban a Dios, porque ese es otro tema, sino que también iban en pos de otros dioses, iban adorando a otros. Entonces Dios lo que hace es que ellos vean que esos ídolos no hacen nada, que no tiene ningún sentido que adoren a ídolos que no van a hacer nada por ellos, que es una cosa inútil hacer esto que estaban haciendo. Por lo que él empieza transmitiéndoles al pueblo a través de Jeremías que no tengan miedo a los ídolos, que ellos no pueden hacer ni bien ni mal, porque no pueden hacer nada literalmente. Por lo tanto, empieza a contrastarlo con lo que Dios hace. Empieza mostrando que Dios es único, que no hay nadie como Dios. Va describiendo poco a poco esa grandeza de Dios. Dice que es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. Y que Él es hacedor. Él hizo la tierra con su poder, fundó el orbe con su saber, extendió los cielos con inteligencia. Una de las frases que aparecía en el estudio bíblico es que los hombres hacen ídolos. Yahvé es el que hace a los hombres, es decir, esos ídolos a los que ellos adoraban estaban hechos por ellos mismos, por el ser humano. En cambio, Dios fue quien hizo a esas manos que está construyendo a los ídolos y a todos ellos. Y ese es el gran contraste. Luego empieza a describirles lo que va a venir, la invasión babilónica. Entonces Jeremías va advirtiendo al pueblo que esto es algo que se destaca bastante en este libro, el que continuamente Dios advierte a su pueblo para protegerlo. Pero la cosa es si ellos quieren escuchar o no, que ahí es donde está el problema, que Él advierte, sin embargo, todos tienen esa libertad de decidir si hacer caso a esa advertencia o no. Entonces, Dios lo que nos deja claro es que Él quería que se encontrasen con Él, que tuviesen esa experiencia de encontrarse con Dios, pero claro, Él no iba a obligar a las personas a que tuviesen esa experiencia. Entonces luego se ve cómo Jeremías realiza una oración que está llena de dolor y angustia. ¿Veis? Los profetas no eran perfectos, los profetas también sufrían, tenían sus fallos. No me refiero a lo de la oración, me refiero en general, pero ellos también tenían sus sufrimientos y probablemente fuesen mucho más grandes que los de las personas del pueblo, porque ellos estaban viendo todo lo que se avecinaba, todo el desastre, estaban viendo cómo el pueblo rechazaba a Dios y ellos sabían lo que significaba.
Por lo tanto, también se habla de los pastores que se supone que eran los que debían guiar al pueblo, los que debían transmitir esa palabra de Dios, pero ellos no buscaban a Dios, entonces no estaban obrando cuerdamente, los describe como torpes y que finalmente esa infidelidad de los pastores afectó a todo el pueblo, porque si el pastor se supone que es quien tiene que dirigir a las ovejas, por decirlo de una forma más metafórica, pues si no sabe cómo dirigirlas, las ovejas se desorientarán. ¿Qué es lo que pasó? Que los pastores mentían al pueblo y el pueblo los creía. Así que luego lo que le pide Jeremías a Dios es que le corrija. Corrígeme, Yahvé, pero continuo, pues tu ira acabaría conmigo. Lo que nos quiere decir este versículo es que Jeremías sabía que Judá debía ser corregido. Sin embargo, lo que hace es pedirle a Dios que muestre misericordia y que no destruya al pueblo, que se acuerde de ellos. En el capítulo 11 habla sobre Jeremías y las cláusulas de la alianza que Dios hizo con su pueblo en tiempos de Moisés, allá por Éxodo, en el monte Sinaí, donde pues pactaron esa alianza, Dios con el pueblo. Vemos cómo Dios sí que es fiel a su alianza, pero su pueblo no. Entonces esto tuvo consecuencias, a pesar de que Dios intentó advertirlos, protegerlos, darles infinitas oportunidades. Hizo todo, absolutamente todo lo que se podía hacer por ellos y con ellos. Pero Dios respeta la libertad, es el punto, que Dios respeta la libertad y al final fueron ellos mismos los que se trajeron el juicio contra ellos, los que se tiraban las piedras contra sí mismos. Dios lo único que les decía era que escuchasen su voz, y lo repitió innumerables veces. Él dio muchas advertencias y aliento para que hicieran lo correcto según ese pacto. Y él lo que destacaba era la importancia de la obediencia, y él hizo todo por cultivarla y alentarla, porque la obediencia debe ser trabajada. Entonces, a pesar de todo esto, no oyeron ni aplicaron el oído. Cada cual procedió según la terquedad de su perverso corazón, por lo que trajo ese juicio divino. Y aquí es donde vienen esas consecuencias que Dios prometió en Deuteronomio, que si pasaba todo esto, que si desobedecían ese pacto y rompían el pacto, Él no los oiría después. Aunque se quejen, no oirá. Que vayan a adorar a otros dioses. Entonces, pues ellos que adoraban a otros dioses, que fuesen a esos dioses a ver si ellos los salvaban. Y de nuevo repetía Dios: no pidas ni eleves plegarias, porque no lo voy a oír. Así que él estaba cumpliendo y siendo fiel a su palabra. Y esto era el silencio de Dios, que el silencio de Dios en momentos duros es muy complicado. El estar hablando con el Señor y no escucharlo, ver que no nos hace caso, a pesar de que sí que está ahí. El silencio de Dios es complicado. Dios habla y se dirige a su pueblo como mi amada. ¿Qué hace mi amada en mi templo? Aquí se refería a la doblez de su conducta, que no entendían por qué iban a su templo cuando también estaban adorando a otros dioses, y viceversa, por qué van al templo de otros dioses cuando venían de adorar a Dios, a Yahvé. Era algo que les quería hacer reflexionar y pensar al pueblo. De hecho, después de esto, Dios está describiendo las expresiones de amor y cariño que le dio a Israel. Dice: olivo frondoso, lozano, de fruto hermoso, te había puesto Yahvé por nombre, pero ellos mismos lo destruyeron. O sea, Dios les dio todo su amor, les dio todo lo que necesitaban, pero ellos, el pueblo, lo rechazó, se lo cargaron todo. Ellos, en vez de devolver amor por ese amor, ellos devolvieron a Dios infidelidad. Entonces, obviamente, pues vino ese juicio por la maldad del pueblo, porque ellos, como dice innumerables veces en este libro, decidieron seguir la terquedad de su corazón, la maldad de su corazón. Y entonces estaban dañando. Una de las cosas principales es que dañaban al prójimo, dañaban a las personas. Y esto es injusto.
y Dios es un Dios justo que hace justicia. Entonces él fue a hacer justicia después de esto. No iba a quedarse todo igual e iban a seguir ganando los injustos. Si os vais dando cuenta, todo va conectado con esa pregunta de por qué los malos triunfan y los buenos no tienen éxito, que esto realmente no es nada cierto. Esto es lo que nosotros vemos, esto son las apariencias, que es lo que parece, pero realmente siempre se hace justicia, tarde o temprano se hace justicia. Entonces, Jeremías lo que seguía diciéndonos aquí es que le amenazaron de muerte por hablar en nombre de Dios, porque esto escocía, esto no sentaba bien, porque escuchar la verdad no le gustaba tanto, porque como con la mentira vivían tan a gusto, entre comillas, pues ellos no querían oír algo que no les viniese bien. Entonces Jeremías sí que iba con la verdad por delante, así que lo amenazan, pero Jeremías, conociendo estas amenazas, lo que hace es orar, se pone a hablar con Dios y le expone esa causa a Dios confiando en Él, confiando en que Él se ocuparía de todo, dejándolo todo en sus manos, a pesar de todas estas cosas que le venían, todas estas amenazas, seguramente persecuciones, burlas. Pues a pesar de todo esto, él confiaba y entregaba esto a Dios. Y era difícil, no era fácil. Pero esto es lo que le permitía a Jeremías descansar en Dios, porque cuando le entregas esa causa al Señor, cuando le entregas tus preocupaciones, tus problemas, estás descansando en Él, descargando esas cargas sobre la espalda y Él te las lleva. ¿Y quién mejor que Él para llevar nuestras cargas? El capítulo 12 habla sobre el problema de la dicha de los malos. Y Jeremías empieza exponiéndole esto a Dios. Empieza primero reconociendo a Dios y sometiéndose a su justicia. Tú llevas la razón, Yahvé, cuando discuto contigo. Reconoce que Dios siempre tiene la razón, pero le hace esa pregunta: ¿por qué tienen suerte los malos y son felices todos los traidores? Estás cerca de sus labios, pero lejos de su corazón. En cambio, lo que dice Jeremías de él es: pero a mí, Yahvé, me conoces y me ves. Has comprobado que mi corazón está contigo. Jeremías lo sabía. Jeremías era consciente de que su vida y su corazón eran probados ante Dios, pero también estaba seguro de esto, porque para decir esto, pues tienes que estar seguro. Entonces ve cómo todo lo que le estaba sucediendo al pueblo era por su maldad, y realmente todo esto no era para destruir al pueblo, sino era para corregirlos, para purificarlos, para que viesen ese error y se convirtiesen, mejorasen su conducta, su forma de ser, principalmente con los demás, también con Dios, pero vemos esa importancia de tratar bien a los demás. De nuevo, remarco. Algo que le dice es que tus hermanos y parientes también te van a traicionar, te irán criticando a tus espaldas. No te fíes de ellos cuando te digan hermosas palabras. Qué duro es esto, pero también es una advertencia que él tenía que acoger para estar pendiente, para estar atento y no caer en ninguna trampa o en algún engaño, incluso por su propia familia. Luego habla de nuevo Dios sobre los pastores que destruyeron su viña, que hicieron tanto daño a su pueblo, que la convirtieron en desolación. Sin embargo, a pesar de que la ira ardiente de Yahvé iba a aparecer, iba a actuar, iba a venir ese juicio para que se hiciese esa justicia, dice: pero luego de haberlos arrancado, me volveré y les tendré lástima, y los haré retornar, cada cual a su heredad y a su tierra. Y nos dice dos casuísticas. La primera: si de veras aprenden, si de veras se están volviendo al Señor, sinceramente, promete bendición. En cambio, si no obedecen, si rechazan a Dios, vendrá juicio de nuevo, vendrá juicio para corregirlos. Y esto no es una obligación a que crean, sino esto es más que nada una invitación a que mejoren su conducta, a que cambien, porque aquí indicaba que si no se volvían a Dios iban a seguir, por ejemplo, aquí lo que hacían era adorar a dioses donde se tenían que sacrificar a niños.
Y esto era una locura. ¿Cómo estaban haciendo esto? ¿Cómo estaban dañando a los demás? Estaban dañando a las familias. Pero no eran conscientes, no se daban cuenta. No hay mayor ciego que quien no quiere ver, ni mayor sordo que quien no quiere oír. Entonces esto es lo que le sucedía al pueblo. Así que vemos cómo esa consideración de Dios por su pueblo se basó en el amor y la fidelidad a Yahvé. Además que se ve su gran misericordia, a pesar de todos los pecados y todas las faltas que cometía el pueblo de Dios con Dios y con los demás. Dios tiene esa infinita misericordia y Dios perdona si se arrepentían de corazón. Así que, pues esta pregunta de por qué les pasa esto a los malos que aparentemente prosperan y a los buenos pues no les pasen las mejores cosas. Tal vez esto sea solo apariencia, sea lo que percibamos, pero no olvidemos que Dios hace justicia y el por qué también lo he ido indicando a lo largo del episodio. Tenemos libertad, somos libres de hacer lo que queramos, entonces somos libres de elegir si queremos ir por el buen camino y hacer bien a los demás o de ir por el mal camino y perjudicar a la vida de los demás. En nuestras manos está esa decisión. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayas aprendido, aunque sea un poquito. Aquí en el Salmo 73, si recordáis, hablaba de este tema también y no era fácil entenderlo y sigue no siendo fácil entenderlo, sino pues tal vez algún día se entienda. Yo realmente sí que entiendo poco a poco, conforme voy estudiando, este porqué, sobre todo por lo que os acabo de contar, pero es un proceso y poco a poco. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que paséis muy pero que muy buen día y que Dios os bendiga.